dinero son apuestas. Qué sé yo, por ejemplo, las predicciones que se tienen sobre las tasas que va a utilizar la Fed. Literalmente se hacen apuestas como inversión de cuánto va a subir, cuánto va a bajar, la va a mantener. Así que ese es uno de las debilidades que tiene el modelo de Harry Markovich, son los supuestos. El segundo es la sensibilidad de los estimadores de los datos de entrada, que es lo que ya hablamos. Cuando existen datos atípicos, datos extremos con retorno exagerado o con pérdida exagerada, esto nos va a impactar demasiado en los estimadores que tengamos. Por lo tanto, va a afectar el retorno esperado, va a afectar la varianza de cómo se muevan ciertas industrias o ciertos activos. Lo otro es que la teoría modal en el portfolio a veces entrega soluciones que son muy cerradas, no nos da una diversificación real de la cartera. Así que esa es otra de las debilidades y además que tiene deficiencia en situaciones extremas. El modelo de Harry Markovich espera que el futuro se comporte igual que la historia. Por lo tanto, es un buen modelo para estimar cosas en tiempos normales, pero Harry Markovich nunca va a ser bueno para predecir el comportamiento en los mercados, como por ejemplo durante una pandemia o la crisis subprime. Estas son cosas que no va a incorporar el modelo, no nos va a poder guiar a la inversión en casos extremos. Y aquí también tenemos como otros dos modelos que intentan corregir el modelo de Harry Markovich, que son el modelo de Black-Lirman, que está mal escrito, que básicamente incorpora las visiones de los analistas, le da diferentes ponderaciones a visiones de analistas según la eficacia que hayan tenido estos analistas en el pasado. Es decir, según su track record, según qué tan buenos son para producir el mercado, para predecir el mercado, le va dando diferentes ponderaciones para que podamos tener una cartera ponderada con diferentes soluciones, por diferentes modelos. Y el otro que tenemos es el que ya comentamos, que es Michao, que básicamente implementa la simulación de Monte Carlo para poder para mejorar la eficacia de los estimadores. Bueno, pregunta número 2. Pedro tiene 60 años, es casado y tiene tres hijos, todos mayores. Pedro trabaja desde hace 10 años en una empresa del sector informático, siendo uno de los empleados más reconocidos de su área en el mercado. Estos últimos 3 años han sido muy positivos para su empresa y por consiguiente también para la remuneración y bonos que Pedro ha recibido. Recientemente su empresa le ofreció a Pedro externalizar su función. El interés de la empresa es poder mantener el vínculo con Pedro pasado los 65 años, que es la edad que por políticas internas de la empresa no es posible mantener a Pedro en calidad de empleado. Por lo tanto, la empresa le ofreció a Pedro un contrato outsourcing por 5 años, cuyas condiciones dejan a Pedro en un mucho mejor pie que en sus actuales condiciones contractuales, con plena garantía por los próximos 5 años. Desde el punto de vista de Pedro, esta oportunidad le permite extender su empleabilidad, contratando personal externo por mucho más de 5 años que restan para su jubilación y que él esperaba fuese el final de su carrera profesional. ¿Qué cambios le sugeriría realizar al plan de ahorro de Pedro en consideración a la oferta que ha recibido de su empresa? En su respuesta, supongo que Pedro es propietario del lugar donde vive, no tiene pasivos relevantes y cuenta con 800 millones de ahorro en su cuenta de ahorro individual para la pensión. 200 millones en la cuenta obligatoria e ilíquida y el resto en APB. Bueno, aquí lo importante es que lo importante de estos casos es estar enfocado en el capital humano y que puedan entender la fuente de los ingresos, eh, de las rentas que tiene el individuo y también contrastarlo con la fuente de los pasivos. Con fuente me refiero a la industria de la cual provienen estos pasivos y ingresos. En este caso, Pedro ya es mayor, tiene 60 años, nos dicen que no tiene deuda, que es propietario de su casa, tiene un importante patrimonio ahorrado. Y también, por ejemplo, esto de que los tres hijos que tiene ya son todos mayores, nos está dando una luz de que tampoco va a tener pasivos como sea el pago de universidad de los hijos o colegio.
Los hijos ya no representan una fuente de deuda para Pedro, una fuente de obligaciones. Por lo tanto, como decía, Human Capital, mayor inversión en activos riesgosos o una menor inversión en la industria informática. Y además, o lo otro sería el invertir en activos riesgosos que correlacionan negativamente con la industria informática. Estos son los tres puntos claves que tenemos en este caso. Aquí la explicación nos da que una caída o pérdida del valor de la industria de la cual provienen los ingresos, es decir, el human capital, implica una disminución de la renta futura. Por lo tanto, buscamos diversificar el riesgo, disminuyendo la exposición que tenemos con la industria de la cual provienen nuestras fuentes de ingreso. Es decir, nuestra fuente de ingreso de capital humano. Las dos formas de hacerlo son disminuyendo la inversión en los activos riesgosos que sean de la misma industria o correlacionen positivamente con la industria de nuestros ingresos, en este caso industria informática. Y la otra forma es invirtiendo en activos riesgosos que correlacionan negativamente con dicha industria, cosa de poder netear este efecto. Con el caso de la deuda, a mayor deuda pasivo tenemos una menor riqueza. Por lo tanto, hay que invertir en activos que se correlacionen positivamente con los pasivos. De esta forma también neteamos el efecto de si una deuda me aumenta 10 y yo tengo una inversión en igual proporción y de igual monto a mi deuda, si mi menta aumenta 10, mis activos también van a aumentar 10, entonces la voy a cubrir. Aquí tenemos como los ejemplos de pasivos que hubiera sido un hipotecario en UF, entonces la recomendación es invertir en bonos denominados en UF, del Banco Central, por ejemplo, Tesorería General de la República, o si también se estamos hablando de casos de tercera edad, los medicamentos por una enfermedad, entonces pudiéramos invertir en las farmacéuticas que nos proveen estos mismos medicamentos. Y la explicación nuevamente es un aumento del valor de nuestros pasivos implica una disminución de la riqueza futura. Por lo tanto, buscamos invertir en activos riesgosos que aumenten en igual o mayor proporción que nuestros pasivos. Es decir, invirtiendo en la misma industria de la cual provienen nuestros pasivos o invirtiendo en activos riesgosos que se correlacionen positivamente con nuestros pasivos, con el fin de netear los aumentos de valor de nuestros pasivos, ya que también aumenta el valor de nuestras inversiones. Ok, pregunta número 3. ¿Cuál es el activo libre de riesgo para un inversionista domiciliado en Perú, que ha definido el dólar americano como moneda de base sobre la cual calculará las pérdidas y ganancias de su portafolio? Explique su respuesta. Bueno, en este caso, independiente del lugar de la región o moneda que utilice el inversionista, lo importante es la moneda funcional que ha determinado para su portafolio. Por lo tanto, en este caso, ya que el portafolio está denominado en dólar americano, el activo libre de riesgo corresponde a los rendimientos de los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos. Ahí, como le adelanté como conclusión, la moneda funcional determina la tasa libre de riesgo a utilizar. Esto es bien simple, no hay que darle como otra vuelta. Moneda funcional para determinar mi fuente de tasa libre de riesgo. Bueno, pregunta número 4. Las acciones ofrecen un retorno esperado del 10% con una desviación estándar del 20%. El oro, en cambio, ofrece una rentabilidad del 5%, es decir, la mitad de las acciones, y una desviación estándar del 25%, es decir, es más riesgosa, más volátil. Tiene 5% más de desviación estándar. A luz de la aparente inferioridad del oro frente a las acciones, ¿podría algún inversionista averso al riesgo inclinarse por invertir el 100% de su riqueza en oro? Explique su respuesta usando un gráfico con la desviación estándar en el eje horizontal y con el retorno esperado en el eje vertical como apoyo. Bueno, en el caso aquí estamos hablando de un inversionista racional, averso al riesgo, con preferencia del tipo media varianza. La estrategia de invertir el 100% en acciones domina a la estrategia de hacerlo en oro, toda vez que la inversión en acciones tiene un mayor retorno y una menor desviación estándar, es decir, es más eficiente, es más óptima. Mayor retorno, menos riesgo es la solución a invertir. Aquí tenemos el gráfico de la
de la frontera de la cartera de inversión óptima. Entonces tenemos que en este punto deberíamos tener la cartera de mínima varianza y todas las combinaciones del portafolio que están sobre esta curva serían las soluciones óptimas. En este caso aquí estamos tomando como ejemplo el portafolio óptimo para un X inversionista con un determinado coeficiente de aversión al riesgo y el invertir el 100% su riqueza en oro estaría por debajo, ya que tiene menor retorno que las acciones y mayor riesgo, además. Eh, También, ¿podría inclinarse este inversionista verso al riesgo de invertir alguna fracción de su riqueza en oro? Y en este caso la respuesta es sí. Si la correlación entre los retornos de las acciones y oro fuesen, por ejemplo, igual o menor a uno, invirtiendo en ambos activos sería posible conseguir una cartera que tuviese cero riesgo y un retorno esperado entre 10 y 5%, lo cual claramente podría ser una alternativa atractiva para los inversionistas más aversos al riesgo. De esta manera, con diferentes correlaciones de los retornos, estamos neteando la volatilidad gracias a la diversificación. Por lo tanto, sí resulta óptimo el invertir una fracción de nuestra cartera en el oro. Como ya dijimos, asumiendo que los retornos son em, iguales a -1, es decir, que tenemos correlaciones negativas. Con las correlaciones negativas estamos logrando un efecto de diversificación. Y el tercer punto, ¿cómo cambiaría su respuesta anterior si la correlación entre los retornos del oro y la acción fuesen iguales a 1? En este caso, definitivamente no conviene invertir absolutamente nada en oro, porque como ya dijimos, los retornos y la volatilidad de la acción son superiores, son más eficientes, más óptimas en comparación a la inversión en oro. Si la correlación es 1, no existirían ganancias por la diversificación, por lo que ningún inversionista verso al riesgo con preferencia del tipo media varianza desearía invertir siquiera una pequeña fracción en oro. Bueno, ahora vamos con la pregunta número 5, pero antes quisiera hacerle un pequeño comentario en las preguntas. Esta pregunta es de tipo matemática, pero en las preguntas que tengan de tipo desarrollo, lo principal de la corrección es que puedan dar una respuesta coherente en la explicación. Por ejemplo, tal vez la pregunta esté enfocada en el modelo de media varianza, por ejemplo. Pero si pudieran incorporar la explicación basada en otro modelo de por qué motivo pudieran, no sé, invertir en oro, en este caso, hablando, incorporando otro modelo, otra explicación, como por ejemplo la fuente del capital humano, esto también tendría sentido. Por lo tanto, si bien hay como una respuesta tipo, también es importante que incorporen la lógica de los modelos, que muestren su conocimiento sobre la lógica de los mercados, del óptimo de inversión, de la diversificación. Entonces, eso, como un pequeño comentario ahí, si se olvidan del modelo, por lo menos sigan la lógica que debiese tener algún modelo. Así que bueno, ahora vamos a nuestra primera pregunta matemática, la número 5 que dice, considere un mercado en donde la tasa libre de riesgo es del 8% y el retorno esperado del portafolio de mercado es del 18% y el modelo CAMP es un buen modelo de retornos esperados. ¿Cuál es el precio futuro que los inversionistas esperan para una acción cuyo precio actual es de $100 y que pagará un dividendo de 9 y tiene un beta igual a 1? Y aquí también como consejo para las preguntas matemáticas, anoten todos los datos. Tal vez hay algún dato que no les va a servir de nada, pero anoten todo como para poder mantener un orden. Entonces, esto es solamente aplicación de fórmula. Aquí les dejo la fórmula del modelo CAMP, que el retorno esperado va a ser igual al retorno libre de riesgo más el beta por el premio por riesgo. Premio por riesgo entendemos que es el retorno del mercado menos el retorno libre de riesgo. Entonces tenemos retorno de mercado
18%, libre riesgo 8%, beta 1. El precio en el T0 es igual a 100 y el dividendo va a ser de 9. Usando, como dije, el supuesto de que el modelo CAMP es un buen modelo predictivo para este retorno. Por lo tanto, entendemos que el retorno de una acción va a ser el precio futuro partido por su precio actual. En este caso, como también la acción nos da un dividendo, tenemos que el retorno futuro, el retorno de la acción va a ser el precio en el T1, T igual a 1, más el dividendo, partido por el precio actual menos 1, que es la forma que tenemos acá, o escrito de diferente manera, el precio 1 más dividendo menos el precio actual partido en el precio actual. Y con esto vamos a obtener el retorno. Entonces, en base a esta fórmula, pueden despejar el precio de P1. Y el retorno, basado en el modelo CAMP, estamos estimando que el retorno va a ser igual al retorno de mercado, porque tenemos un beta igual a 1. Entonces, el retorno de la acción va a ser exactamente el retorno de mercado. Y aquí tenemos solamente aplicar fórmula, que es lo que ya despejé aquí. Que tenemos el precio 1 igual al retorno I, en este caso retorno de mercado, por el precio 0, precio actual, más el precio actual menos el dividendo. Y ahí aplicando fórmula, llegamos a que el precio estimado de la acción va a ser de 109. Por si acaso, yo les voy a compartir la planilla esta planilla se la voy a compartir porque entiendo que el tener un desarrollo matemático con Excel, siendo que en el examen no van a tener Excel, no es lo más óptimo. Pero es lo más funcional que tuve para poder realizar esta ayudantía. Así que ahí les comparto el Excel para que tengan todas las fórmulas, puedan estudiar cómo funciona todo. La pregunta B. ¿Cuál es el beta de la acción que tiene una rentabilidad esperada del 6%? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es nuevamente aplicar el modelo y básicamente lo que tenemos que hacer es despejar la fórmula. Ahora de nuevo, ya teníamos la libre de riesgo, tenemos el retorno a mercado y en este caso tenemos el retorno de la acción. Por lo tanto, es solamente despejar el beta en la fórmula. Solución matemática de una ecuación bastante simple y ahí de nuevo tienen el detalle de la fórmula, que el beta va a ser el retorno del activo menos la libre de riesgo partido por el premio por riesgo, es decir, partido por el retorno de mercado menos la libre de riesgo, que es lo que tenemos acá. La pregunta C. Suponga que está evaluando comprar una compañía que genera flujos de caja perpetuos y constantes de $1.000, pero no está seguro del riesgo de sus flujos de caja. ¿Cuánto pagaría además por la compañía si estima incorrectamente que el beta de sus flujos de caja es igual al 0,5, cuando en realidad el beta correcto era igual a 1? Esto lo que nos está pidiendo es ver el impacto de hacer un mal cálculo de los insumos de nuestro modelo. Entonces lo que aquí aplicamos es calcular el retorno en cada uno de los casos para que vean la fórmula. El retorno, como dijimos, iba a ser la libre de riesgo más el beta por el premio por riesgo. Por lo tanto, con el primer caso, con un beta de 0,5, tenemos un retorno del 13% y con el beta de igual a 1, tenemos un retorno del 18%. Ahora, como queríamos ver el precio que vamos a pagar por esta acción, cómo cambia el precio, aplicando los diferentes valores del beta, tenemos que el valor presente de una perpetuidad es básicamente el valor de los flujos de caja partido por su rentabilidad. Y eso nos va a dar el valor presente. En este caso tenemos que con el beta del 0,5, nuestro valor presente va a ser del 7.692 dólares, en comparación que el valor presente con el beta igual a 1 va a ser de $5.555.
Por lo tanto, hay harta diferencia por este error de cálculo del beta, para que puedan ver ahí el impacto del estimador. Y ahora tenemos la pregunta D, que supone que dos alternativas de inversión. Uno ofrece un retorno esperado del 19% y tiene un beta del 1,5, mientras que la otra ofrece un retorno esperado del 15% y tiene un beta igual a 1. Si solo puede optar por una de estas alternativas de inversión, ¿por cuál de las dos optaría? Entonces, aquí lo que hacemos es calcular de nuevo en base al modelo CAMP la rentabilidad de cada una de las opciones de inversión. Entonces vemos que con la opción A tenemos una rentabilidad del 23%, mientras que con la opción B tenemos una rentabilidad del 18%. En contraste al retorno ofrecido realmente del 19 y del 15%, nos está diciendo que en base al riesgo que estamos tomando, según el modelo, debiese darnos una rentabilidad mayor. Por lo tanto, ninguna de las dos opciones es adecuada. Las dos son malas opciones de inversión. ¿Me entienden? Ya que, según modelo, el retorno debiese ser mayor al retorno que nos ofrecen en base al riesgo. Por lo tanto, tenemos que la mejor de las dos opciones es en ninguna de las alternativas disponibles, ya que para los niveles de riesgo sistemático equivalente, invertir en una combinación del portafolio de mercado y el activo de riesgo es preferible. Así que esa es la explicación. Y por último, tenemos la pregunta E, que dice, suponga que está evaluando comprar una acción a un precio de 40, que se espera que pague un dividendo de 3 durante el año y que venda posteriormente a 41. El beta estimado de la acción es del 1,5. Entonces nos preguntan si esta acción está sobre o subvaluada. No, de nuevo, como dije, los datos. El precio actual es 40, precio futuro 41 y el dividendo es igual a 3 con un beta 1,5 y la libre de riesgo y el retorno de mercado seguimos asumiendo el mismo de la pregunta, del inicio de la pregunta. Tenemos un retorno de un 10% que estamos tomando. El precio de la acción futuro, 41, más el dividendo, ahí nos da 44, menos el precio actual, partido en el precio actual. Entonces esto nos da un retorno del 10%, siendo que si aplicamos el modelo de Camp, nos va a dar que el retorno esperado de la acción es un 23%. Entonces, cuando el modelo nos dice el retorno esperado de la acción o del activo es superior al retorno efectivo que nos dan en base a los datos, significa que la opción está sobrevaluada o que no hay que invertir en ella porque está a sobreprecio. Al final de cuentas, podemos obtener una mejor solución, o sea, una mejor inversión, invirtiendo en combinaciones del mercado, en combinaciones del mercado correcto con una, con un activo libre de riesgo. Por lo tanto, en este caso, como dijimos, la acción está sobrevaluada. No es óptimo comprar esta acción. Bueno, tenemos la pregunta número 6 que dice lo siguiente. La acción de ABC se vende en el mercado a un precio de $50 y su precio a un año plazo dependerá de las condiciones económicas que imperan en ese momento. De acuerdo a la siguiente tabla, aquí nos presentan que tenemos tres posibles escenarios. Bajo un económico, un precio de 60; bajo un escenario normal, un valor de 52; y bajo el escenario de recesión tenemos un precio de 42. Y aquí además tenemos los respectivos dividendos de 3, 2 y 1. Nos piden calcular el valor esperado y la desviación estándar del retorno de una cartera que invierte 30% en la acción de ABC y un 70% en un bono de gobierno a un año plazo cuya rentabilidad ofrecida es del 3%. Suponga para esto que los escenarios son igualmente probables. Ok, entonces este ejercicio va a ser un poquito largo, pero
manejando las fórmulas no tiene mayor complicación. Ya que nos dice que, aquí pasé de nuevo los datos de la tabla, y que todos los escenarios son igualmente probables, entonces tenemos uno partido en 3 para hacer la probabilidad de cada uno de los escenarios. Y entonces lo que tenemos que calcular es el retorno de la acción en cada uno de los escenarios. Ya que nos están pidiendo el retorno del portafolio, primero partimos sacando el retorno del activo riesgoso, ya que el activo libre de riesgo siempre nos va a dar un retorno del 3%. Entonces aquí calculamos el retorno para cada uno de los casos, que es como ya vimos antes, el precio en T más uno más el dividendo menos el precio en T0 partido en el precio en T0. Eso nos da que en el primer escenario, con el boom económico, tenemos un retorno del 26%, bajo escenario normal tenemos un retorno del 8% y bajo recesión nos daría un retorno del menos 10%. Importante sacar el promedio, ya que lo vamos a necesitar para calcular la desviación estándar del portafolio. Entonces, el promedio del retorno de la acción ABC es del 8%. Aquí como dato, de nuevo habíamos puesto el precio en T0 de 50 más la libre de riesgo en 3% y la ponderación de inversión en el activo riesgoso, el W, el weight, es 30% y del activo riesgoso es 70%. Aquí estamos asumiendo que no hay posiciones cortas, sino que el 100% de nuestro portafolio se distribuye en estos dos activos. Entonces, el retorno esperado del, del portafolio, o sea, disculpen, el retorno esperado de la acción va a ser retorno, el retorno en cierto escenario por la probabilidad de cierto escenario. Aquí tenemos aquí tenemos el detalle de la fórmula. Como dije, el retorno del activo va a ser probabilidad uno por retorno uno más probabilidad 2 por retorno 2 y así hasta X escenarios que tengamos. Entonces eso nos da que el retorno de ABC es del 8%, pero como nuestro portafolio no invierte el 100% en este activo, sino que solamente el 30%, vamos a tener que el retorno de la cartera va a ser el respectivo retorno de la acción por el peso que se invierte en la acción, es decir, el 8% por 30% más el 70% que se invierte en el activo libre de riesgo por el retorno del activo libre de riesgo. Entonces, el portafolio, el retorno de la cartera va a ser de un 4,5% esperado. Respecto a la depresión estándar, esta es una fórmula un poquito más densa, que la tenemos el desglose a continuación. La desviación estándar va a ser la probabilidad del escenario uno multiplicado por el retorno del escenario uno menos el retorno promedio. Y esto elevado a 2. Y así por cada uno de los escenarios que tengamos, eso nos va a dar la desviación estándar. Y todo esto a raíz cuadrada. Caso contrario, para la varianza es exactamente lo mismo, solamente que no le aplicamos la raíz. Entonces aquí tenemos que para el activo riesgoso, solamente calculamos para el activo riesgoso porque el activo libre de riesgo no tiene varianza, la varianza es cero, el retorno, el sigma, la depresión estándar es cero. Entonces tomamos el desglose de cada uno de los escenarios, como dijimos, la probabilidad del escenario uno por el retorno del escenario uno menos el promedio elevado al cuadrado más la probabilidad del escenario 2 por el retorno del escenario 2 menos el retorno promedio elevado al cuadrado, y lo mismo con el tercer escenario. En este caso no le calculé la raíz cuadrada, así que tenemos la varianza, que es el sigma al cuadrado, y para obtener la desviación estándar de la acción es exactamente lo mismo, pero aplicamos la raíz cuadrada.
Entonces nos da que la desviación estándar de la acción ABC es del 14,7% y para obtener la desviación estándar del portafolio va a ser la desviación estándar del activo libre de riesgo multiplicado por la inversión en el activo, o sea, por el activo riesgoso, la inversión del activo riesgoso, eh, la desviación estándar del activo riesgoso por la inversión en el activo riesgoso. Ya que en teoría la otra parte va a ser también más 70% multiplicado por cero, que es la desviación estándar del activo libre de riesgo. Por lo tanto, aquí tenemos el signo de la cartera. Muy importante que en esto recuerden qué es lo que le están pidiendo. Si le están pidiendo el sigma, la desviación estándar, o si le están pidiendo la varianza. Que no se olviden de aplicar la raíz cuadrada o dejen así nomás el cálculo, dependiendo de qué es lo que les piden. Y en el punto B nos piden determina el valor del parámetro de aversión al riesgo A mayor o igual a cero, considerando un inversionista versus al riesgo, implícita en la decisión de la cartera de la pregunta anterior, sabiendo que un inversionista con preferencias del tipo de media varianza selecciona la proporción invertida en activos riesgosos de acuerdo a la siguiente fórmula. Esta es la solución de Merton, que dice que el porcentaje de inversión en el activo riesgoso va a ser igual al retorno esperado del activo riesgoso menos el retorno libre de riesgo partido en el coeficiente de aversión al riesgo por la desviación estándar por la desviación estándar. Esto es lo que nos da como les dije, este es el óptimo que tiene la denotación de que es el óptimo. Por eso aquí dice que esta es la solución de Merton. Esto es solamente despejar la fórmula, porque ya tenemos que el porcentaje que se invierte en W, en el activo riesgoso, el valor de W es el 30%. Se está asumiendo que este es el óptimo. Por lo tanto, solamente nos queda despejarlo de la fórmula. Y aquí vemos el detalle que aquí, despejando la fórmula, como dije, el coeficiente de aversión al riesgo va a ser igual a el retorno menos el retorno libre de riesgo partido en el sigma, partido en la varianza, esto es la varianza del sigma al cuadrado, por el W. Y eso nos da, en base a esto, C28 es el retorno del activo riesgoso menos el retorno libre de riesgo partido en la varianza del activo riesgoso por el 30%. Y eso nos da que el coeficiente de aversión al riesgo es del 7,72. Ok, ahora tenemos la pregunta 8, la pregunta 7, disculpen, que dice, desde el punto de vista de un administrador de activos cuyo desempeño es medido en relación al portafolio benchmark, ¿cuál es la decisión de inversión libre de riesgo para el administrador? Esto es que no conlleva la posibilidad de obtener una mala evaluación de desempeño. Aquí no estamos hablando de que la opción de inversión sea la libre de riesgo neta, sino que es la opción libre de riesgo relativa para el administrador de activos. Como él es evaluado en comparación a su desempeño al benchmark, entonces la inversión libre de riesgo, en que no va a tener ninguna desviación de retorno o pérdida, va a ser que invierta absolutamente igual al benchmark. Por eso, invertir exactamente igual como lo hace el benchmark corresponde a la decisión libre de riesgo para un administrador de activos que es evaluado con respecto al desempeño de otra cartera de inversión. Por lo tanto, como dije, nos referimos a la opción de inversión libre de riesgo relativa del administrador. Este es el caso que veíamos de cómo son evaluadas las FP en base a su benchmark. Eh, Al igual que con muchos administradores de carteras de inversión, en que lo que buscan, por ejemplo, es ganarle al mercado, que es definido como su benchmark, muchas veces como el índice del S&P.
Entonces, lo que importa en su evaluación de desempeño no es solamente el retorno que vayan a obtener, sino que es cómo su retorno se mide frente al benchmark. Entonces, por este motivo es que la opción libre de riesgo es igualar al benchmark. Exactamente. Ok, pregunta número 8. Durante los últimos 60 meses, el promedio de rentabilidad del mercado por encima de la rentabilidad del activo libre de riesgo ha sido del 8%. O sea, hemos tenido un 8% de premio por riesgo. Y el obtenido por un administrador de activos cuya cartera tiene un beta del 0,5 ha sido de un 4%. Evalúe al administrador usando el alfa de la cartera. ¿Cómo cambiaría su respuesta si los resultados fuesen no en los últimos 60 días, sino solo del último mes? O sea, no de los últimos 60 meses, disculpen, esto error denunciado. Si no fuera de los últimos 60 meses, sino que solo del último mes. Bueno, entendemos que el alfa es el retorno superior o inferior de un activo respecto del benchmark. Entonces, en este caso, tenemos que el retorno del activo ha sido del 4% y el retorno de mercado ha sido del 8% y que el beta del activo era de un 0,5. Por lo tanto, para calcular el alfa, básicamente tomamos el desempeño del mercado menos el beta del activo por el retorno del activo. Entonces aquí tenemos que el alfa es exactamente cero. El beta del activo es el 0,5% por usar y el retorno efectivamente fue la mitad del retorno del mercado. Por lo tanto, tenemos un alfa igual a cero. Entonces, esto significa que el retorno es equivalente a la exposición del riesgo sistemático tomada. Si la información disponible fuese de un solo mes, un alfa positivo o negativo debiese ser visto con cautela, ya que la aproximación del retorno esperado usando una sola observación está afecta a una gran cantidad de ruido de estimación, haciendo aconsejable no tomar ninguna decisión basada en este estadístico, porque los estadísticos son muy sensibles a los insumos que se le dan. Entonces, mientras menos datos tenemos, más sensibles van a ser y por lo tanto de menor calidad estadística y evaluativa van a resultar. Ok, pregunta número 9. Considere la siguiente información relacionada con el desempeño obtenido el mes pasado por un administrador de activos. Aquí tenemos que se invierten en acciones, en bonos y en depósitos. Entonces tenemos rentabilidad efectiva de las acciones del 2%, de los bonos del 1% y de los depósitos del 0,5%. Y que la composición de la cartera ha sido del 70, 20 y 10% respectivamente. Aquí tenemos en contraposición los pesos de inversión del benchmark, que son del 60, 30 y 10 respectivamente. Aquí tenemos la diferencia en la acción y los bonos. Y la rentabilidad del índice o del benchmark, que han sido de un 2,5%, de un 1,2% y del 0,5%. Entonces nos piden determinar cuál fue la rentabilidad del administrador en el mes. Entonces para esto aquí pasé de nuevo los datos de la tabla al Excel. Y la rentabilidad de la cartera es simplemente la inversión que se hizo en el activo uno por la rentabilidad del activo uno más la inversión que se hizo en el activo 2 por la rentabilidad del activo 2 y así con cuántos activos compongan la cartera. Entonces, en este caso, la rentabilidad del administrador, como dije, rentabilidades multiplicadas por los pesos de inversión nos da que el administrador tuvo un retorno del 1,65%. El punto B nos pide cuál fue la rentabilidad del benchmark en el mes. Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero con los retornos del índice. Que en esta parte el enunciado siempre le va a decir retorno del índice, retorno del benchmark. Entonces tomamos los pesos de inversión del benchmark por... No, disculpen, acá. Entonces vamos a tomar los retornos de los índices y benchmark
por los respectivos pesos de inversión que tiene el benchmark. Eso nos da que la rentabilidad del benchmark fue del 1,91%, es decir, rentó más el benchmark que lo que rentó la administradora. Y ahora nos van a pedir descomponer la fuente de estos retornos. Punto C. ¿Cuál fue la contribución de la asignación de activos en el desempeño total? La asignación significa cuánta inversión nosotros le dimos, cuánto peso le dimos nosotros en comparación al benchmark. Por lo tanto, para determinar la asignación, tomamos primero la rentabilidad del administrador, nuestra rentabilidad, y a esto le restamos la rentabilidad de cada activo, pero con los pesos del benchmark. Entonces tenemos la diferencia de nuestra rentabilidad de nuestra cartera menos nuevamente la rentabilidad de la cartera, pero según la asignación del benchmark. Esto nos va a dar la asignación. Y en este caso vemos que por la asignación rentamos un 10%, o sea, un 0,1%. Es decir, nuestra asignación de activos fue más efectiva que la del benchmark. Por lo tanto, esto nos representa el 0,1% de nuestra rentabilidad en comparación al benchmark. Y ahora nos piden evaluar cuál fue la contribución de la selección de activos, es decir, en cuáles activos nosotros invertimos en comparación al benchmark. Entonces, para este punto, para calcular la selección de activos, tenemos que multiplicamos la rentabilidad de efectiva de los activos que componen nuestra cartera multiplicados por el peso de inversión que tuvo el benchmark. Y a esto le restamos la rentabilidad del benchmark. Así es como nos comparamos nuestros activos con los pesos del benchmark restado el benchmark, el retorno del benchmark. Y aquí tenemos que por la selección de activos fuimos menos eficiente que el benchmark, teniendo un retorno negativo del 0,36%. Y ahora nos piden finalmente confirmar la contribución de asignación y selección es igual a la rentabilidad total obtenida por encima de la del benchmark. Entonces en esto simplemente tomamos cuál es la diferencia del retorno de nuestra cartera comparado con el benchmark, es decir, tomamos el 1,65% rentabilizado por el portafolio menos el benchmark. Y eso nos da un retorno negativo, porque el benchmark rentó más que la cartera. Entonces el retorno, la diferencia de retorno fue de un 0,26%. Y esto lo podemos verificar si sumamos los retornos o pérdidas obtenidas por por la asignación de activos más la selección de activos. Y esto nos da que efectivamente confirmamos que los retornos están correctos, ya que nos da el mismo valor del 0,26%. Bueno, curso, esto ha sido la ayudantía por el día de hoy. Creo que ya tienen como una buena variedad de ejercicios para practicar. Como les dije, les voy a subir esta planilla. Van a tener la grabación disponible en el link que les voy a publicar. Y por favor no duden en escribirme por cualquier pregunta de la guía, desarrollo. Cualquier inquietud que tengan, por favor escríbanme nomás. Si no me equivoco, les compartí mi número, así que con confianza pregunten nomás o escriban correo a mí, al profesor, y que vamos a estar respondiendo todas sus dudas. Así que eso, saludos y que tengan un excelente examen, que se preparen bien. Así que eso, nos vemos el martes.